Y una de las mentiras más grandes que existen en el mundo es retratar a Satanás con cuernos, con cola, con un trinche y de rojo. Esa es una de las primeras mentiras que nos pintan de la forma en que hemos retratado a Satanás. Sabemos bíblicamente que Satanás se disfraza de ángel de luz, todo lo contrario a como lo hemos creído, a cuando de niños nos ponían imágenes que si te portas mal te va a llevar el diablo, y veíamos a un ser diabólico que nos daba miedo. La Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, y la Biblia también se refiere a Satanás varias veces y lo menciona como el príncipe de este mundo y de las tinieblas. Realmente él es el príncipe de este mundo, mis hermanos. Segunda de Corintios 4:4 nos dice, se los voy a decir, hermanos, para que vayamos fluyendo. Segunda de Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, mis hermanos. Amén. ¿Quién ha cegado el entendimiento de todas las personas? Satanás. ¿Para qué, mis hermanos? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, mis hermanos. Pero la descripción más clara de Satanás, que en algún momento quiso asemejarse a Dios, la dio el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, que dice, le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, hemos sido engañados por muchos años por el diablo. Y miremos un ejemplo. Cuando alguien va a pescar, veamos cómo se asemeja a esto. ¿Cómo es posible que un pez nadando bajo el agua no pueda discernir cuando desde la superficie cae un anzuelo con carnada? Esa carnada es una mentira diseñada, ¿para qué, mis hermanos? Para enganchar ese pez, para matarlo, para sacarlo del medio en el que vive. Y claro, si el pez tuviera discernimiento, no mordería el anzuelo. Y muchos de nosotros hemos mordido ese anzuelo de Satanás. Hemos caído en sus trampas y él nos ha estado destruyendo poco a poco, mis hermanos. A diferencia del pez, nosotros tenemos discernimiento, mis hermanos, pero muchas veces no lo utilizamos. Una de las primeras mentiras de Satanás es decirnos que Dios es un opresor, que no quiere que disfrutes la vida. En el capítulo 3 de Génesis encontramos las primeras palabras de Satanás dirigidas a la primera pareja que Dios puso en el huerto del Edén. Génesis 3:1 nos dice: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa fue una de las primeras mentiras. Y esta distorsión de Satanás, vemos que la esclavitud y la muerte que acarrea el pecado comienzan cuando una persona tiene una visión distorsionada de Dios, y esa visión distorsionada, mis hermanos, no viene de la Biblia. Otras personas tampoco han podido comprender quiénes somos. Y como no sabemos quiénes somos, mis hermanos, se han inventado que somos el resultado de la evolución, que descendemos del mono. Y aquellos que dicen que descendemos del mono, ahora entendemos su comportamiento. Si vienen de un mono, ¿qué comportamiento tienen, verdad? Y si somos ese resultado de una selección natural, entonces absolutamente nadie tendría que dar cuentas. Esto es muy fácil, ¿verdad?
Por tanto, no seríamos nadie responsables de nuestra vida ni de nuestros propios pecados. Qué fácil es ir ante la evolución y decir que no somos responsables de nada. ¿Por qué? Porque no hay Dios, porque venimos de la evolución. En el capítulo 2 del libro de Génesis, versículos 16 y 17, Dios puso una sola restricción al hombre, una sola restricción al hombre, que de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Muchos dicen que fue una manzana. Esto no es cierto, mis hermanos. No había un manzano ahí. Y si había un manzano, ellos podían comer de él. Era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el Señor les dije, solamente de este árbol no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la primer mentira que lanza Satanás al ser humano es: ¿de verdad Dios ha dicho? No es cierto, ustedes no van a morir, le dijo la serpiente a Eva. Y esto nos hace pensar que Dios quiere privarnos de las diversiones de este mundo. Quiere privarnos de que nos vayamos cada fin de semana y nos divirtamos en el nightclub. El diablo sugiere que Dios es un opresor. Quiere impedirnos disfrutar las cosas que la vida nos da. ¿Qué caso tiene que estar aquí 2 o 3 horas sentados? Escuche y escuche esto, cuando usted podría estar disfrutando de un rico almuerzo, de una cervecita bien helada, porque ayer me desvelé. ¿Qué caso tiene estar aquí, mis hermanos? Esa era la fórmula del Edén, una sola prohibición frente a cientos de permisos. Pero la gente ha creído la mentira de Satanás. Muchos hombres, teniendo esposa e hijos por quienes vivir, caen en la trampa del adulterio, echando a perder las bendiciones que Dios les había dado con su familia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque han creído la mentira del diablo, con que Dios ha dicho. No es cierto. Tu esposa no es la única para ti, te dice Satanás. Mira cuántas chicas bonitas. Mira cómo se me va la vista. Lindas y jóvenes que hay por aquí en el trabajo también. Todo lo que hay alrededor, miren de cuánto me estoy perdiendo con una sola mujer, me dice Satanás. Pues si todos los hombres tienen amantes, ¿no es así? ¿Para qué me voy a privar? O te dice a ti, mi hermana, ¿para qué sigues aguantando a ese borracho con cara de caimán? Échate una canita al aire, dice el diablo, ¿sí? Ahí con tu instructor de zumba. Entonces, mis hermanos, has caído en el engaño del diablo. Y la misma Biblia dice, no cometerás adulterio. La Biblia enseña que la intimidad del matrimonio es el vínculo más santo, sagrado que existe. Nuestra esposa, ustedes varones, es la compañera del pacto de nuestro Dios, el pacto sempiterno. La compañera de nuestra juventud es una mujer a quien debemos nuestra propia vida, ¿sí? Es una mujer, hermanos, a quien debemos la vida. Pero el diablo sigue sugiriendo, usando la televisión, usando el cine. Hay otras mujeres más bonitas, ¿sí? Mira la que tienes en tu casa, ni se baña, ni se arregla. Vienes de trabajar y ¿cómo te recibe? Y nos dice una y otra vez, no te quedes con ella. Mira, esta es más cariñosa y no es tóxica como la que tienes. ¿O cuántas personas, mis hermanos, teniendo la bendición de Dios, han echado a perder su vida
a causa del dinero, que se han metido en el narcotráfico o en el fraude, o hacen fraude en la empresa donde trabajan. ¿Y saben por qué? Porque creyeron la mentira del diablo, con que Dios ha dicho que ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Le creen a Dios? Dice Satanás. No es cierto, mis hermanos. ¿Y qué pasa? Cometes fraude, te metes en el narcotráfico, evades impuestos y pues así tendrás dinero. Escúchenme bien, mis hermanos, siempre la mentira de Satanás es a corto plazo. ¿Sí? Ya, mañana tienes tu dinero. Dios no es así. Dios te bendice siempre a largo plazo. Te va a bendecir con dinero, pero no inmediatamente. Porque si te lo da inmediatamente, te vuelves loco y te lo gastas todo. Dios te bendice a lo largo. El diablo te dice ya, mañana te lo doy. ¿Sí? ¿Y qué te dice un amigo ahí donde trabajas? Sabe que pues te está yendo un poco mal, que pues te rebajaron las horas. ¿Y qué te dice este amigo? No, mi amigo, éntrale en esta tranza. Éntrale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que no tranza no avanza, dice el dicho. Pero la Biblia dice, tus pecados te tienen que alcanzar. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, mis hermanos. Los jóvenes, quienes tienen un futuro estando en la universidad, a la víspera de su graduación, ¿qué pasa? Embarazan a su novia y cortan su carrera y se tienen que meter ahora a trabajar. ¿Por qué? Porque creyeron la mentira diabólica que les sugería que pueden tener relaciones sexuales antes de casarse. La Biblia dice que el pecado lleva a la muerte, a la destrucción y nos lleva a perder nuestra relación con Dios. Mis hermanos, el pecado no es cualquier cosa. Le costó la vida al Hijo de Dios en una cruz, mis hermanos. No es cualquier cosa. Otra mentira de Satanás dice, si Dios también miente y te dice al oído, Dios miente, no le creas y menos a la Biblia. El primer ataque satánico contra los seres humanos es hacernos dudar de la veracidad de la Biblia, mis hermanos. Es atacar la palabra de Dios. ¿Sabían que la Biblia es el primer libro que se tradujo del hebreo al griego? ¿Sabían? Permítanme. Fue el primer libro que se tradujo del hebreo al griego en su versión de la Septuaginta. Ahora, ¿sabían que también uno de los primeros libros en ser impreso en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia? Y que contiene los datos más antiguos de historia, de geografía, de antropología, de sociología y de psicología. Es el libro más traducido, más leído, más admirado, mis hermanos, pero también es el más atacado. Yo escucho bastantes ataques contra la Biblia y nunca he escuchado un ataque contra el Corán, porque ahí sí no se meten. Ahí no se meten con el Corán, porque si se meten con el Corán, los matan. Y atacan a la Biblia, porque saben que nosotros no vamos a ir a atacarlos ni asesinarlos por hablar mal de la palabra. Pero ataquen al Corán, a ver si es que son tan valientes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué muchos lo atacan a la Biblia? Porque no la conocen. ¿Y cómo la van a conocer durante todos estos siglos si por 18 siglos estuvo prohibida? Hasta apenas hace como 1960 fue que la permitieron leerla. Antes se decía que era un tabú leer la Biblia, que solo los conocidos podían leerla. Otra mentira diabólica de Satanás nos sugiere que no existen las prohibiciones en la Biblia. ¿Y qué te dice en una de sus mentiras? Que no hay prohibiciones.
acuéstate con tu novio. ¿Qué hay de malo? Hazte miembro de una iglesia y cumple cada domingo solamente con venir de 10 a 12. Y ya estás en camino al cielo. Así te dice el Satanás a la oreja. Nos dice, quédate al final del servicio a escuchar los chismes de los hermanos. Al fin y al cabo todo se va a saber. Y por ahí me quedo ahí escuchando a ver qué están hablando las hermanas, ¿verdad? O prueba las drogas, joven, que estás aquí. ¿Cómo vas a pasar por este mundo sin experimentar lo bueno? ¿Y qué dice la gente? Pues un toque al día es la llave de la alegría. Si tú crees todo esto, realmente estás creyendo que la Biblia no tiene ninguna importancia. Y cuando una persona rechaza la verdad, terminará creyendo cualquier filosofía. Y de las filosofías más comunes tenemos a dos, mis hermanos. El relativismo. ¿Qué es el relativismo? El relativismo dice que no existen verdades absolutas, que cada quien tiene su verdad. Lo que está bien para ti no necesariamente tiene que ser verdad para mí. El subjetivismo nos dice que yo tengo mi propia verdad. Y para mí, pues no está mal tener relaciones fuera del matrimonio, ¿sí? Porque dice la Biblia que dice Dios, amemos los unos a los otros. Y yo siento pues que echarme una canita al aire, como les dije, pues no está mal. Ese es el subjetivismo, mis hermanos. No, la verdad, mis hermanos, no es subjetiva, es objetiva. Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Mis hermanos, lo que esta mañana les estoy hablando no son mis conclusiones, ni mi filosofía, ni mis opiniones. Yo soy solamente un mensajero de este libro, mis hermanos, que es la palabra de Dios. Y esto lo podemos ver, mis hermanos, en el siguiente ejemplo. La verdad no cambia. Las ciencias tienen verdades relativas, pero nunca absolutas. Y vamos a dar este ejemplo. Hace años, hace tal vez 30 años, la ciencia afirmaba que Plutón era un planeta. Así a muchos de nosotros nos lo enseñaron, que Plutón era un planeta, ¿sí? Pero, ¿qué dice ahora la ciencia? Que Plutón ya no reúne las características de ser un planeta. Cristo, Dios, es el único que tiene una verdad absoluta. Jesucristo dijo, yo soy el mismo de ayer, de hoy y de mañana y por los siglos de los siglos. Mis hermanos, en Dios no hay variación, en Dios no hay cambios. Él es la verdad. ¿Quién dice amén a esta verdad? En Dios no hay cambios, mis hermanos. Otra mentira de Satanás que nos dice es que esta vida no lo es todo. ¿Y qué nos dice ahí con aquel cantante Ricky Martin? Vive la vida loca. Disfruta del sexo, emborráchate, roba, haz lo que quieras. Al fin que no hay cielo ni infierno. Vive al extremo. Y por creer esta mentira, muchos solo viven para complacer sus deseos. Otros solamente para hacer dinero. Y trabajan de 7 de la mañana a 11 de la noche para construir imperios. Y llegas a los 60 o 70 años. ¿Y qué te dice Dios? ¿De qué te sirvió haber levantado una compañía tan grande? ¿De qué te sirve haber llegado a ser presidente de Estados Unidos si has perdido tu alma? ¿No se dan cuenta que la vida no es trabajar solamente como un burro de carga?
que no tienen tiempo ni para su esposa, para sus hijos, y solo saben trabajar y trabajar. Jesús les dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios quiere que entendamos en primer lugar que no somos dioses, mis hermanos. Que hay un propósito mucho más grande que trasciende tu negocio, el dinero y el sexo y todas estas cosas que nunca nos podrán llenar. Así tengamos miles de dólares, mis hermanos, vamos a querer más. Y vemos cuánta gente que es millonaria se desvive queriendo hacer más y más negocios, que ya tienen 80, 90 años y quieren hacer más negocios. Dios quiere que descubramos que fuimos creados para Él y que no somos animales, que hay un destino eterno y Jesucristo habló de esto, habló de un cielo y de un infierno, y que tienes que comprender esto y reflexionar y detenerte esta mañana y comprender que no eres un animal, no eres un animal de carga, ni tampoco eres un oso para dormir todo el día, mis hermanos, ni menos para vivir del placer. Dios nos quiso perdonar y restituirnos a la vida que Él diseñó originalmente para nosotros. Y la Biblia dice en Hebreos 11:4 que somos peregrinos en esta tierra y nos aferramos a trabajar como si fuéramos eternos. De los 18 años queremos trabajar hasta los 65 porque a lo mejor vamos a vivir hasta los 140. Y no es así, mis hermanos. Y si ya llegaste a los 50, a los 60, te das cuenta que has desperdiciado tu vida solo trabajando, viviendo para el dinero y el placer. Dios te dice este día: arrepiéntete hoy, mi hermano que me escuchas. Otra mentira que dice Satanás: Dios no debe reinar en tu vida. Y cualquier revolución comienza con una ideología, mis hermanos. Dale algo a la gente en qué creer y se van a unir a ti, a tu causa. Hitler, por ejemplo, ¿qué hizo Hitler? De joven leyó a Friedrich Nietzsche y creyó su filosofía y entendió que podíamos crear una nueva raza, un superhombre, y que el hombre no necesitaba a Dios. Esa idea revolucionó su mente, la puso en práctica, causando el holocausto más grande de la historia. Y yo te pregunto en esta mañana, a ti, mi hermano, mi hermana, ¿quién gobierna tu vida hoy? ¿Tú mismo? ¿Tú pones las reglas? ¿Tú pones las reglas? ¿Tú decides lo que es bueno y lo que es malo? Entonces, ya has sacado a Dios de tu vida. Otra de las mentiras más grandes es que no necesitas a Dios, que tú eres tu propio Dios. La mentira de Satanás desde el principio, mis hermanos, fue en Génesis 3:5: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y hay muchos que creen que pueden hacer lo que se les plazca, tener negocios, familia, fortuna, sin tomar en cuenta a Dios. Veamos ejemplos históricos del ser humano en donde no tomaron en cuenta a Dios. Y el primero es Sodoma y Gomorra, donde creyeron que el sexo era todo, donde comenzaron a tener relaciones homosexuales y lésbicas y adoraron a la diosa Astoret. La Torre de Babel, pensaron que podían alcanzar el cielo por sus propios méritos, no por caminar en los caminos del Señor, creando una torre gigante. El diluvio universal, Noé predicó 120 años y se burlaban de él hasta que vino el juicio. Y ellos se burlaban viendo a Noé construyendo el arca y jajaja y jijiji, si aquí nunca ha llovido, si el mar está tan lejos de aquí. Pero cuando vino el juicio, dijeron a Noé: ábrenos, Noé,
Ábrenos la puerta. Y saben una cosa, mis hermanos, no es cuando tú quieras, es cuando el Espíritu te dice, déjame entrar en ti. Muchos creen, no, pues el día que ya esté bien enfermo, el día que vaya en la ambulancia, ahí me voy a arrepentir. No, mis hermanos, Dios no puede ser burlado. No es cuando tú quieras, es cuando Dios te invita a entrar a tu vida. Hebreos 3:15 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy el Señor está hablando a tu vida. Mis hermanos, también he escuchado que muchas personas afirman que el diablo les susurra mentiras o aseveraciones engañosas al oído. ¿Con el fin de qué? De desanimarlos, de confundirlos, de alejarte de Dios. Con pensamientos, con tentaciones, con dudas. Y una de las primeras armas que utiliza Satanás es, Dios no te ama. Dios tiene mejores adoradores que tú. Cosas más importantes que hacer. ¿Cómo crees que Dios se va a fijar en ti? 2, tú nunca vas a cambiar, ¿sí? Satanás quiere convencerte que estás atrapado en el pecado, que estás atrapado en las adicciones, que no tienes esperanza. Número 3, que eres un fracaso. Satanás ataca tu autoestima, creando sentimientos ¿de qué? De inutilidad. ¿Y qué te dice? Mátate, ¿sí? Que no sirves para nada. Arrójate de este puente. Lánzate debajo de un auto. Eres un fracaso. Número 4, cuando estás a punto de pecar, ¿qué te dice? Ándale ya pues. Total, luego te arrepientes. 5, eso que haces tú, nadie lo sabrá. Nadie te va a ver. Satanás fomenta la hipocresía y la desobediencia. 6, pues si ya pecaste, pues sigue pecando ya. Satanás promueve el ciclo de culpa, de condenación para hacer caerte más profundamente. 7, ya Dios no te va a perdonar esta vez. Ya, ¿para qué vas a la iglesia? Con ese pecado que hiciste en esta semana, Dios ya no te va a perdonar. Ataca, mis hermanos, Satanás, la gracia, el perdón de Dios, llevándote ¿a dónde? Al desaliento espiritual. ¿Y qué te dice? No, ya para ti no hay más que hacer. Mis hermanos, no hay pecado más grande que Dios. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, mis hermanos. ¿Pero qué nos dice el diablo? Sí, esta vez ya no te va a perdonar. Ahora sí te pasaste. Número 8. Mereces ser feliz. Haz lo que te plazca. ¿Sí? Drógate, échate un buen churro de mota, dice. Total, podemos ser lo que nos plazca, ser felices. Satanás justifica el egoísmo y el placer inmediato sin considerar la voluntad de Dios. 9. Si los demás son peores que tú, promueve orgullo, autocomplacencia, impidiendo la humildad. Y esto inclusive en pastores, mis hermanos, en predicadores, que les hace pensar, el diablo les dice al oído, si yo soy mejor que el pastor Adonai, ¿a poco no se han dado cuenta que predico mejor? Me va a hablar al oído y me va a llenar, ¿sí?, de orgullo, de autocomplacencia, impidiendo que sea humilde, mis hermanos, ¿sí? Número 10. Dios ya se ha olvidado de ti. El diablo siembra desesperanza, especialmente cuando, mis hermanos, en tiempos de pruebas, de sufrimiento. A usted, mi hermana, ¿qué le dice el diablo?
Dios ya se olvidó de ti. ¿Ya para qué le oras? ¿Sí? Está sembrando desesperanza en el tiempo de esta prueba que usted está pasando, de sufrimiento. A los que estamos enfermos, ¿qué nos dice? Pues si ya estás viejo, ¿ya para qué te va a mandar sanidad el Señor? Si ya nada más te quedan 2, 3 años. ¿Para qué quieres que ore el pastor por ti por sanidad? Y yo les pregunto esta mañana, mis hermanos, ¿a quién van a creerle esta tarde? ¿A quién le van a creer? ¿A la mentira o a la verdad de Dios? ¿Has creído las mentiras de Satanás? ¿Sabes que no eres un Dios porque no te creases a ti mismo? Necesitamos a Dios profundamente en nuestra vida. Jesús dijo en Juan 13:31, porque separados de mí podáis hacer. Juan 5:10 al 12 nos dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, mis hermanos. Solo tenemos 2 opciones: creer en Cristo y entregarle tu vida, tu familia, tu negocio, y amarlo con todo tu corazón. Y la siguiente, pues es la más fácil: seguir haciendo lo que queramos. No digas que eres cristiano mientras tienes ídolos, mientras tienes un amante. No digas que amas a Dios cuando ni siquiera estudias la Biblia. Y ahí pasa, ahí en la sala de tu casa, abierta en el Salmo 91, como si fuera un amuleto, y jamás la abres ni la pasas. Yo creo que si llegamos por ahí, le podemos hacer así y sale el polvo de que ha estado ahí por tiempo. Elías dijo: si Cristo es Dios, adórale, y si Baal es Dios, ve tras él. ¿A quién vamos a seguir hoy, en esta tarde? ¿O a Baal? Hoy es el día de tu salvación. Y mis hermanos, la salvación no es por mérito, ni por buenas obras. Yo esta mañana ayudé a cruzar una viejecita, ya me gané el cielo. No, mis hermanos, ni por sufrimiento. Si vieran que toda la vida casi me he pasado yo enfermo, ni por asistir a la misa de 8 a 9 o de 10 a 12 como es aquí. La Biblia dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre inocente no hay perdón de pecados. ¿Y cómo es esto?, me preguntarán. Fue la forma en que estableció el Señor. 9:22. La forma que estableció Dios para acercarnos a Él. Y esa es la razón por qué Cristo murió en la cruz, por ti y por mí. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, mis hermanos, porque seguimos siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo hoy te invito a reflexionar, mi hermano. Nadie que vino hoy aquí está por accidente. Tú tenías una cita con Dios. ¿Y qué debo hacer?, me preguntarás. Creer en el Dios verdadero. Creer en Jesucristo como tu Salvador personal. Recíbelo en tu corazón. Y tomemos un momento para reflexionar, mis hermanos. Ya son las 12. Pues en esta tarde, iba a decir en esta mañana, en esta tarde no hay ninguna persona que esté aquí por accidente en esta prédica, ni tampoco por suerte, porque así tenía que ser, en el amor y en la misericordia de Dios. Una cita para escuchar su palabra, mis hermanos. En esta tarde Dios te ha traído, en el cual en este momento tu corazón está totalmente preparado para el Espíritu Santo. No te vayas de esta reunión creyendo las mentiras diabólicas de Satanás. Cree en el Hijo de Dios y tendrás vida eterna.
Cree en la palabra de Dios y honrarás a aquel que la escribió. Pero muchos dicen, si la Biblia fue escrita por hombres, correcto, ni modo que haya sido escrita por un burro, pero fue inspirada por Dios en aquellos hombres que la escribieron. El Dios de la Biblia, mis hermanos, ven esta tarde a la palabra de Dios y encontrarás la verdad, y la verdad te hará libre de ataduras. La verdad te llevará al camino de la vida. Comienza hoy a creerle, mi hermano. ¿Para qué? Para que esta tarde comiences a ser transformado por el poder de Dios. Y lo primero que tienes que hacer, dice la palabra, es arrepentirte de tus pecados. Arrepentirme de mis pecados, porque yo no soy mejor que ninguno de ustedes, mis hermanos. Inclusive yo puedo ser peor que tú. Arrepiéntete de que has hecho de tu trabajo a un Dios, que has hecho de tus placeres un Dios, y esos son dioses falsos. Cree en Dios, el único y verdadero, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú pones tu confianza en Cristo en esta tarde, Dios te va a perdonar. Y no es porque lo merezcas, mi hermano, ni porque lo merezca yo, sino porque su Hijo pagó por lo que tú y yo hicimos y por lo que merecíamos pagar, y que era la condenación y la muerte eterna. Haz esta oración conmigo y dile: Señor, yo creo que tú eres el Salvador de mis pecados. Declaro que soy un pecador y que te he desobedecido tus mandamientos, y que en ti se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Confía mi vida en tus manos en esta tarde, Señor. Mi vida, mi corazón y mi alma. Y te recibo en este momento como mi Señor y Salvador. Te doy las gracias, Padre, porque me has permitido venir esta mañana a este lugar, a alabarte, a glorificarte. Quiero ser una nueva criatura, Padre. Permíteme buscar tu rostro todos los días en oración y transformar mi vida en el nombre de Jesús. Amén.